Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Pues tenemos aquí al señor Paco Roca, que bueno, nos presentas en verdad, nos recuerdan, ¿no? Una gran obra, y justo ¿Sí? que ahora tenemos aniversario, ¿no? De la liberación de París, y ahora dentro de muy poquito también es aniversario de desembarco en Normandía, ¿no? Es muy importante también, pues al final dar esta vuelta de tuerca, esta reimaginación, y volver sobre todo a revisar esta obra que ya tenía nueve, ¿no? 9 ediciones, ¿no? Sí, no recuerdo, vamos por unos 50.000 ejemplares, más o menos. Y sí, la verdad es que ya habían pasado como 5 años y medio desde que salió Los Surcos, y desde entonces, bueno, como cuento en este epílogo para esta edición, desde entonces la verdad es que bueno, me ha seguido interesando mucho el tema de la 9, he seguido teniendo relación con Robert Cole, se ha convertido en un gran amigo. Robert Cole es el historiador que me estuvo ayudando en la documentación de Los Surcos del Azar, y he seguido, bueno, teniendo amistad y quedando con él. Cada vez que voy a París pues lo veo, cuando él viene por España nos vemos, y siempre acabamos hablando lógicamente de la 9. Y él, a diferencia de mí, él ha continuado investigando, ¿no? Yo puse el punto y final en un momento dado a la historia, pero él ha seguido documentándose, claro, y siempre hablábamos un libro que no va a acabar nunca. Que no acabará nunca, ¿no? Claro, los investigadores nunca acaban, ¿no? Claro. En un momento dado deciden ya publicarlo, pero siempre hay algo que aparece que te cambia algo, o estás esperando confirmar determinado dato. Entonces, bueno, él continúa, ¿no? Y me contaba muchas cosas que ahora sabe, o cosas que cometí errores cuando hice Los Surcos del Azar, y siempre pensaba, bueno, pues me gustaría, pues borrar ese punto y final y retocar de nuevo Los Surcos del Azar con todas estas conversaciones que estamos teniendo. Y bueno, coincidiendo con que se había acabado la edición, pues eso, no sé cuál es la que se ha acabado ahora, y coincidiendo además con el 75 aniversario de la liberación de París, pensamos que era un momento para poder sacar una edición nueva de Los Surcos con todos estos comentarios, ¿no? Lo que es la historia, preferí no tocarla porque me parece que también era, por un lado, que no acabaría nunca. Claro, si retocas esa historia, seguramente dentro de unos años tendría que volver a hacerlo, ¿no? Y me parecía también que era un poco una falta de respeto para todos los que lo habían leído tal cual. Entonces, lo que es la historia se queda igual, pero sí que lleva ese epílogo con todo, una especie de conversación entre Robert, yo y Sana, que es la nieta de Miguel Campos. Claro. Que la conociste después, ¿no? De la obra, ¿no? Sí, ha sido... El contacto contigo después de publicarla, ¿no? Fue cuando ya tuviste contacto con la familia del protagonista, que quisieron saber más de él, ¿no? Sí, ha sido una cosa, sí. Todo esto, ¿no? Siempre hay como una ola de retorno cuando acabas un libro, ¿no? Que con la que aprendes más todavía, pues eso, de los comentarios que te hacen los lectores, de lo que sea, ¿no? De experiencias y tal, ¿no? Y en esa ola de retorno de Los Surcos del Azar apareció la familia de Miguel Campos. La familia de Miguel Campos Miguel Campos es, para los que no lo sepan, es el protagonista de este cómic, y entonces mezcla un poco ficción y realidad, porque es un personaje que sabíamos muy poco de él, y que tuvo un final de vida como bastante novelesco, porque desapareció en una misión de sabotaje, infiltrándose detrás de las líneas enemigas y demás, y desapareció, y nunca apareció ni su cuerpo, ni se supo nada de él. Se especulaba con que no estaba muerto, con que quizás se había ido con los anarquistas a París o al norte de África. Se especulaba con que realmente podía estar vivo, ¿no? Entonces, pues bueno, cogí esa teoría y a partir de ahí construí una entrevista y creé un personaje con lo que sabíamos de él. Y se ve que coincidió bastante con la realidad, porque el hecho es que, como digo, a su familia nunca se la había podido localizar. Los investigadores que lo habían intentado, era como un callejón sin salida, porque no se sabía si realmente se llama Miguel Campos o no. El caso es que nadie lo había contactado, y a partir de Los Surcos del Azar, me contactó la nieta, que se había leído el cómic, y me preguntaba que dónde podía encontrar a su abuelo, a Miguel Campos, que había visto en el cómic que estaba vivo, ¿no? Entonces quería presentárselo a su madre, porque ella nunca conoció a Miguel Campos, que era su padre, ¿no? Miguel Campos se fue de España cuando ella era muy pequeña, y no tiene recuerdos de él. Entonces me preguntaba que dónde podía localizarlo, ¿no? Le tuve que decir que esa parte era ficción, que yo no sabía si su abuelo aún estaría vivo, pero sí que me sirvió para poner a la familia en contacto con Robert Cole, con el historiador, y a partir de ahí ellos sí que pudieron reconstruir parte de la historia. Entonces en este epílogo, Isana, la nieta, también
tiene un papel y bueno, y cuenta cosas sobre su abuelo. Que aquí también en esta nueva edición, sí que en 2 paginitas nos enseñas un poco qué pasó de verdad con este hombre, con Miguel, ¿no? Y también una especie de what if, ¿no? Pues no sabemos mucho, pero sí que ilustra muy rápidamente en 2 viñetas, en verdad, pues cómo fue la cosa, ¿no? Sí, cuento la realidad, ¿no? Porque como digo, no quería cambiar nada del cómic, porque no tendría aquello final y bueno, al fin y al cabo es una obra de ficción y se queda ahí y ya está. Pero sí que me parecía que estaba bien, pues en esos extras finales contar la verdadera historia de Miguel Campos, que más o menos difiere un poco de la que yo cuento. Claro que, bueno, para quien no lo sepa, aquí hablamos a través de Miguel la historia de la 9, ¿no? Que era la 9ª compañía de la 2ª división blindada, ¿no? De la Francia Libre, que estaba creada por todos republicanos españoles que se habían exiliado, ¿no? De la Guerra Civil. Y pasaron, claro, a mí lo que me sorprende, claro, toda esta gente que estuvo en una guerra civil, que acabaron perdiendo, tuvieron que exiliar y luego les esperaba pues un montón de cosas, ¿no? Desde la guerra de Túnez, campos de trabajo, a luego ya la decisión de irse a Gran Bretaña, a volverse a instruir, meterse en el desembarco, a avanzar por Francia, llegar a casi hasta Alemania directamente. Yo siempre lo veo como una demostración de esta gente estuvo 10 años de guerra y de lucha constante, y encima ellos tenían siempre delante decía, bueno, estamos acabando con el fascismo, vamos también a España después, ¿no? Ellos todavía querían más. Claro, ese era su aliciente. De hecho, bueno, ellos estaban en esta guerra, yo creo que en primer lugar como revancha, porque al fin y al cabo para ellos la Segunda Guerra Mundial no era más que otra etapa de la Guerra Civil, ¿no? Para ellos la Segunda Guerra Mundial comenzaba con el golpe de Estado de Franco en España y el auge del fascismo. Entonces ellos estaban combatiendo con eso y combatían contra los mismos enemigos, combatían contra Hitler y combatían contra Mussolini, y ahora lo podían hacer con un buen armamento, ¿no? Entonces para ellos en primer lugar era la venganza, ¿no? De poder vengarse de toda esta gente que les había dejado sin hogar, y en segundo lugar, pues como tú dices, ¿no? Pues liberar Europa, y una vez liberada Europa poder ir a España y liberar España del fascismo, ¿no? Y como tú dices, yo creo que una de las cosas que me preguntaba continuamente, de lo que me llevaba a querer saber más, era eso, ¿no? Era cómo toda esta gente nunca dejó de luchar. Es decir, tuvieron oportunidad y muchos lo hicieron. Al final estamos hablando de 500 personas las que componían los españoles que había en el segundo regimiento del Chad, ¿no? Del ejército francés. O sea, que estamos hablando de 500 personas sobre cerca de cientos de miles de exiliados españoles. Pero fueron 500 personas que, como tú dices, nunca dejaron de luchar, que se unieron a los cuerpos flamencos de África, se unieron después al ejército francés, estuvieron hasta el final luchando y bueno, y muchos de ellos murieron por el camino, pero consideraban que luchar contra el fascismo era tan importante como respirar. Es un ejemplo quizá de superación humana, y también eso se lo fueron ganando a pulso, ¿no? Al final acabaron tuviendo ese reconocimiento, ¿no? Por las tropas francesas, y tuvieron luego ese honor, ¿no? De ser los primeros llegando a París, de entrar en el ayuntamiento, y luego la celebración de la liberación, estar ahí ellos los primeros, ¿no? Con sus half tracks. Sí, yo creo que en el fondo la liberación de París era más político que una estrategia militar, ¿no? Y dentro de eso, pues la entrada de la 9 es algo simbólico, es decir, muchas veces se confunde y se exagera como que estos españoles liberaron París. Realmente lo que hicieron fue entrar en París, y fueron los primeros en entrar en el París ocupado. Y es verdad que aquello podía haber sido, era una misión suicida, o sea, no sabían dónde se iba a meter. París todavía no estaba liberado, estaban los alemanes, todo el ejército estaba todavía allí. Tuvieron suerte y bueno, no se cruzaron con nadie, llegaron al ayuntamiento directamente, ¿no? Para anunciar a todos que resistiesen, que al día siguiente por fin iba a entrar el ejército aliado, ¿no? Y sobre todo para ellos era muy importante, sobre todo para De Gaulle y para Leclerc, el que quedase constancia de que la liberación de París iba a ser hecha por los militares, no por la resistencia, que eran comunistas. Entonces para ellos ese era un tema muy importante, ¿no? Con lo cual, pues bueno, el papel de la 9 es el que fue, pero dentro de ello, como tú dices, pues bueno, tuvieron el honor de haber sido los primeros en entrar en París y por lo tanto ser los primeros en desfilar por los Campos Elíseos, y eso ha permitido que haya habido muchas fotos, haya habido grabaciones que muestran, pues, esos half-track con nombres de batallas españolas, ¿no? Españoles, con lo cual queda constancia del largo camino
que hizo toda esta gente que luchó por la República, ¿no? Que como decíamos antes, nunca se rindieron, ¿no? Posiblemente, si no hubiesen sido los primeros, hubiese quedado mucho más diluido y no tendríamos esas fotos, claro. Y posiblemente no conoceríamos el papel de la 9, que bueno, que fue importante, pero sobre todo porque estuvo en esa liberación de París. Sí, porque tú para hacer este trabajo, como dices, Robert Coel o Juan Rey, que te ayudó mucho también para documentación, a unos niveles que a nivel lector creo que no se llega a apreciar, pero que hay ese trabajo detrás, ¿no? Hasta los uniformes, en qué época y dónde, o el tipo de fusiles. Todo eso al final es un trabajo de documentación, pero de una historia que está rescatada porque esto tardó luego en salir a la luz y que se reconociera, ¿no? Sí, que es verdad que la documentación en este caso era muy importante porque cada libro yo creo que tiene un reto, ¿no? Y para mí el reto de Los Surcos del Azar era intentar hacer algo como muy bien documentado, o sea, al nivel de un ensayo, más que de una obra de ficción, que si alguien quería saber sobre el tema de la 9, que podía ir pues bueno a diferentes fuentes, pues al libro de Belín Mesquida, por ejemplo, al documental de Alberto Marcar, algún otro libro que hay sobre los españoles en la Segunda Guerra Mundial, pero que también pudiese tener este cómic como una fuente bien documentada, ¿no? Y para eso, pues bueno, para toda esa documentación histórica de los hechos tenía Robert Coel, y para toda esa parte gráfica tenía a Juan Rey. A Juan Rey lo localicé porque él formaba parte de una asociación sobre la 9 y recreaban batallas. Entonces era un especialista tanto en la Segunda Guerra Mundial y en los uniformes, armamento y demás, y en la 9. Así que lo que hacía era cada día le preguntaba pues lo que tenía que dibujar ese día, ¿no? Oye, pues mira, necesito un tanque aliado, necesito un tanque alemán, necesito el uniforme. Y entonces él me respondía enseguida, pero con otras preguntas, ¿no? Vale, pero bien, un Sherman, ¿pero de qué época? Porque claro, hay Sherman al principio en el norte de África, pero son muy diferentes a los Sherman del desembarco. Ah, pues de tal fecha. Vale, pero de tal fecha, ¿de qué modelo? Porque está el modelo y era como bueno, no sé, lo que tú quieras, envíame. Entonces, bueno, me sobresaturaba de información, ¿no? Y sin ellos, la verdad es que hubiese sido imposible hacer esta historia. Claro, esa documentación que yo creo que se plasma al final, ¿no? Porque a través de Miguel ficcionas, ¿no? Ese encuentro tuyo, esa entrevista que vas haciendo, que aparte es un recurso maravilloso porque creo que así estás poniendo también en el presente la historia, ¿no? A través de las historias que nos pueden contar parientes, todos nuestros parientes tienen seguramente una historia, sobre todo con la Guerra Civil, y lo ponen, ¿no? A día de hoy con este pasaje que encima vas intercalando y además vas manejando el ritmo al lector también con este recurso, ¿no? Sí. Pero sin esa documentación de fondo eso no sería tan creíble, ¿no? Muchas veces lo leemos y decimos, bueno, esto es verdad. O sea, estuvo hablando con Miguel, ¿no? Sí, pero bueno, al final yo creo que esto es como un poco en la contramemoria histórica en el sentido del testimonio como historia, ¿no? Que en muchos casos es lo que se le achaca o lo que se le critica a lo que consideramos memoria histórica, ¿no? Que o es memoria o es historia, pero las dos cosas juntas no se llevan bien, ¿no? Porque la memoria en muchos casos miente, a veces de una forma inconsciente, no lo sabemos, pero no tenemos claros los datos o es muy subjetivo, ¿no? Entonces esto se trataba de hacer justo lo contrario, ¿no? Es hacer un testimonio pero hecho por un historiador prácticamente, por así decirlo, ¿no? O sea, pongo en boca de Miguel muchas cosas y testimonios de otra gente y demás, pero siempre todo con una especie de supervisión de los hechos, ¿no? De lo que Robert Coel, por ejemplo, me decía que, bueno, sí, esto fue así, ¿no? Entonces era como un falso memoria histórica, pero yo creo que lo que se dice siempre, ¿no? Que en muchos casos se cuenta mejor la realidad desde la ficción que desde la propia realidad, ¿no? Y en este caso, pues bueno, se trataba por esa ficción, digamos, de entrevista o esa entrevista ficción, recrear la realidad de una forma muy documentada. Claro, al final estamos contando una historia, ¿no? Y la sí, historia y todo vale. Unas claves. No, pero me hace muchas gracias la charla que hiciste en la Fundación Telefónica, que dejaremos por aquí el link también para que la gente la vea, que Robert, pues claro, es un historiador y él, hasta te lo decía, ¿no? En el ayuntamiento tenía las luces apagadas, esto sí puedes cambiarlo. Claro, él tiene otra visión diferente y tú luego, claro, tienes que ser todo lo respetuoso posible, pero siempre yendo a favor de la historia que estamos contando, ¿no? La verdad es que, bueno, cuando tienes a alguien como, pues con la ayuda de Robert, ¿no? Que es la persona que más sabe de esto, que lleva desde el 96 investigando el tema, pues lo que tienes que hacer es fiarte de él, ¿no? Y ya que lo tienes, aprovecharlo, ¿no? Y en muchos casos la verdad es que la realidad le quitaba épica a lo que yo quería contar. Pues, por ejemplo, pues la entrada en París, que yo la cuento tal y como fue, y no tiene ninguna
ninguna acción, por así decirlo, ¿no? Porque como digo, no se pegó ningún tiro, llegaron sin ningún problema y es la escena, es el clímax de todo esto, ¿no? Y de repente, claro, si te ciñes a la realidad, pues bueno, de repente no tenía, ¿no? Aquello, ninguna acción ni épica como digo, ¿no? En cierta manera, pero el basarme en la realidad yo creo que ayudaba mucho a este relato, ¿no? Había casos en los que ya no le hacía caso, ¿no? Porque decía, Robert, bueno, vale, es verdad que he puesto demasiadas luces encendidas en el ayuntamiento y es verdad que no estarían encendidas la lámpara de araña del salón y ese tipo de cosas, pero es que me queda bonito, lo voy a dejar así, ¿no? Pero en otros casos sí que me ceñí en todo lo posible a lo que él me comentaba. Yo creo que esta obra nos pone en la palestra la historia de la 9 y nos vale de base, ¿no? Para conocerla y se le ha acercado a mucha gente. Todo ese trabajo de documentación es muy grande. Me voy también, por ejemplo, al invierno de dibujante, que hiciste otra cosa igual a favor de la historieta aquí en España, a ese nivel prácticamente. ¿Cuánto hay en tu trabajo de preparación del guión? Porque luego lo que vemos en el resultado, aparte de toda la narrativa gráfica, también te quiero preguntar, ¿cuánto hay en plantear ese guión? Ya sé que documentarte obviamente mucho tiempo, pero luego en plantear el guión, en la historia, saber por dónde va a ir todo esto. Es que a mí es una parte que me gusta mucho, entonces la verdad es que no tengo, o sea, lo disfruto mucho con la documentación. De hecho, lo que me lleva a querer hacer determinados temas en el cómic es conocerlos, ¿no? Reflexionar sobre ellos, pues bueno, el tema de la 9, pues joder, ¿y qué pasó? ¿Y cómo llegaron ahí? ¿Y qué fue de ellos? Entonces para mí eso ya lo cumple todo, ¿no? Lo que pasa que, claro, lógicamente luego tengo que sacarle partido a eso y tengo que ganarme la vida de alguna manera, ¿no? Tengo que amortizar todas esas horas y meses de documentación, entonces hago un cómic, pero para mí esa parte ya es suficiente. Entonces le dedico mucho tiempo y lo que hago es solaparlo, ¿no? Hay una parte del trabajo de un cómic que es mucho más artesanal, ¿no? Toda esa parte final del dibujo, el color, en el que ya puedes tener la cabeza en otras cosas, entonces casi que solapas, ¿no? Y en esa parte la dedico a investigar, a hablar con testimonios o a empezar a buscar documentación. Entonces cuando termino ya dedico unos meses a la documentación y al mismo tiempo voy escribiendo el guión, porque en muchos casos es esa propia documentación la que te lleva, ¿no? Tú puedes tener una idea preconcebida de hacia dónde quieres ir, pues por ejemplo el caso del invierno del dibujante, ¿no? Son 100 años de historia prácticamente de la que tuvo Bruguera, desde su fundación hasta los años 80. Entonces yo tenía una idea que era situar la historia en un momento dado y tenía más o menos claro lo que iba a contar, pero con la documentación de repente encontré pues la anécdota de la revista Tío Vivo, ¿no? De estos 5 dibujantes que se van de Bruguera para montarse su propia revista, ¿no? Y de repente dices, esto es lo que quería contar, ¿no? Esto está bien. Tenía claro el ambiente y demás, pero no lo que iba a contar. Entonces borras todo lo que tienes, empiezas casi de cero, pero ya sabes por dónde, ¿no? Entonces me dejo guiar bastante por la documentación y voy haciendo al mismo tiempo que hago el guión. Hay otra cosa también que a mí me flipa, porque yo no sé qué tienen los cómics de Paco Roca, que aunque no te llamen la atención el tema, te pones con ellos, es inmersivo y de repente te lo has acabado. ¿Qué ocurre aquí? Hay una fórmula ahí, hay algo que tú hagas ya gráficamente o narrativamente que lo hagas así tan fluido, pero ¿hay una intención o simplemente es tu forma natural de contar las historias que entran así? Sí, no lo sé, la verdad es que no me lo planteo, ¿no? Imagino que es la forma de contar que tienes, ¿no? Intento ser como muy claro a la hora de narrar. Yo creo que también es verdad que lo intentamos todos los autores, ¿no? Intentar llegar al máximo público posible y también pienso en todos esos que no son lectores habituales de cómic. Entonces tú lo tienes en la cabeza, que lo consigas o no, al final no depende mucho de ti, pero imagino que sí, que acabas teniendo como una forma de narrar que es muy personal, vas descubriendo recursos que piensas que pueden funcionar, pero también yo creo que tienes que ir, cada historia te pide una cosa, un tipo de recursos y no siempre te funcionan los mismos, es decir, los recursos que te funcionan, por ejemplo, en La Encrucijada, que es muy diferente a los recursos que puedes necesitar para hacer El Tesoro del Cisne Negro. Y eso también me gusta, ¿no? El cambiar de temática, porque me parece hacer un cómic, a mí me encanta hacer cómics, pero es verdad que es aburrido. Es tedioso, ¿no? Sí, un proceso laborioso, sí. Sí, y lento, son muchas páginas y cada vez que empiezas
un nuevo proyecto siempre te da mucha pereza, ¿no? Decir, bueno, venga, vamos allá, ¿no? Voy a estar 2 años aquí, encerrado en mi estudio para poder hacerlo, ¿no? Entonces necesitas como un aliciente. Entonces al cambiar de temas me sirve mucho porque me hace repensármelo todo, ¿no? O de repente de vertical pasar a un formato horizontal te hace como volver otra vez a empezar, ¿no? Con la misma ilusión de, hostia, a ver qué recursos me sirven, ¿no? Entonces yo creo que eso a mí me funciona bien, ¿no? El olvidarte de todo lo que has hecho antes, ¿no? De, vale, me olvido de todo y empiezo de cero, a ver de lo que he hecho antes, qué recursos me sirven para lo que tengo que contar, ¿no? Entonces, pues bueno, imagino que habrá un nexo común ahí que hace que todas las historias tengan un ritmo parecido, pero la verdad es que intento empezar de cero. La verdad es que cada historia sí necesita, pues al final unos códigos para esa propia historia, ¿no? Sí, es verdad que vas acumulando recursos. Por ejemplo, yo creo que el Tesoro de Cisne Negro, por citar el último, tiene recursos de los Surcos del Azar. Sí. Tiene recursos de La Encrucijada también y tiene recursos de Un hombre en pijama. Sí. Porque con Un hombre en pijama a mí me sirvió muchísimo. Aprendí muchísimo haciendo Un hombre en pijama porque tenía que utilizar la viñeta de una forma que no era la de una ventana a la realidad. En muchos casos se parecía más a una ilustración de prensa, en el sentido de que tenía que ilustrar conceptos, no acciones, con lo cual tenías que buscarte tus metáforas y demás. Y ese recurso luego se ha ido repitiendo pues en otras obras y me parece que marida muy bien con la forma de narrar de acción. Y La Encrucijada tiene partes que podían a priori ser tediosas de contar, porque eran mucha explicación de cosas técnicas o de temas de leyes y demás, pero con ese concepto de metáforas visuales o de ese lenguaje de usar la viñeta como una ventana a realidad, de repente funcionaba mejor, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que vas cogiendo recursos y los vas reutilizando. Claro, y aparte también jugar con diferentes géneros, porque aquí, por ejemplo, en Los Surcos del Azar, en verdad también hay género de aventuras. Sí. La gente se ha metido en mil historias. Sí, lo que pasa es que sí que lo que quería era huir precisamente de lógicamente, claro, es una aventura increíble, ¿no? Una gente que va luchando batalla tras batalla en la Segunda Guerra Mundial. Pero no quería hacer un cómic bélico ni un cómic de aventuras en el sentido de entretenimiento. Sí, de solo ofrecer acción y ya sí, está, claro. Porque precisamente lo que quería era huir de ese tipo de historias en plan hazañas bélicas o de esas películas de acción en la que le pegas un tiro a alguien y da un par de pasos hacia atrás y cae, sino que era basarte lo máximo posible en la realidad. Y sobre todo, si había una referencia, era la de los documentales, el documental de guerra, ¿no? Entonces sí que intentaba huir de todo eso, pero es verdad que, claro, lógicamente la historia en sí es una aventura. Claro, efectivamente. Ya para ir acabando, ¿en qué estás liado? ¿Tienes algo entre manos? Porque nosotros siempre tenemos curiosidad y siempre te pregunto. Bueno, pues he terminado ahora, pero todavía se puede ver en Valencia una exposición en el Museo Iván, que es un museo de arte contemporáneo, y eres un proyecto que era muy interesante porque se trataba de hacer una exposición sobre cómic, pero no hacerla habitual en el mundo del cómic, que si lo piensas es un poco absurdo, ¿no? Está genial y demás y cada vez se hace más, pero esto de coger originales y colgarlos en la pared de un museo, que como digo está muy bien, pero es como en cierta manera desperdiciar la oportunidad en sí del cómic. Es como colgar las páginas de un manuscrito de un escritor o los fotogramas de una película. Dices, puede ser interesante, pero en sí eso no es el cómic, ¿no? Entonces me pidieron que hiciese cualquier cosa precisamente menos eso, menos colgar páginas ya hechas de cómics. Entonces lo que hice fue un cómic en la sala. Es una historia que empieza y que acaba y que te cuenta una historia, intentando aprovechar pues bueno los recursos que te ofrece un espacio tridimensional. Entonces es una exposición que se llama El Dibuixat y que estará hasta el 30 de junio en Valencia. Pues ojalá la lleven fuera. Es difícil, ¿no? Porque yo he visto la foto y... Claro, lo interesante también de esto es que es único, es decir, está hecho para ese espacio tridimensional y ni tan siquiera hay un catálogo, por así decirlo, de la exposición. Me parece que eso era como destruir el hecho de que fuese un cómic efímero y hecho en un espacio determinado. Pues nada, macho, a seguir haciendo cositas y sobre todo esas cosas creativas, ya que encima, pues eso, pasando un poquito de lo típico, ¿no? Y rompiendo un poco con cosas nuevas, ¿no? Sí, pero yo creo que es
es un tipo de público diferente, también el que va a los museos, para el museo también es interesante, ¿no? Tener una muestra así, pues la gente que viene del cómic ve otra oportunidad, con lo cual llegas a un público muy, muy general, ¿no? Y yo creo que cada vez el cómic se va abriendo por más caminos y todo lo que sumemos nos viene bien. Pues nada, a seguir disfrutando de tus obras y a seguir releyendo y disfrutando de cosas como esta, ¿no? El Suco del Azar, que es una obra maravillosa, humana y además pues historia nuestra, ¿no? Que es importante reconocerla. Nada, y suerte a vosotros también, que lleváis ya unos cuantos años con este programa. Sí. A seguir haciendo mucho por el cómic. Bueno, Paco, muchas gracias. A ti. Gracias.